tema de esta mañana es nuestra identidad en Cristo. Y lo más natural y lo primero que vino a mi corazón y a mi mente es ir a las epístolas en el Nuevo Testamento, donde la Biblia está llena de verdades que hablan de nuestra identidad en Cristo, la identidad del creyente en Cristo Jesús. Pero entonces, al estar meditando y al estar orando también en esto, vino a mí una historia del Antiguo Testamento que a mi parecer ilustra de una manera preciosa muchas de las verdades de las que vamos a hablar. Entonces, si me lo permiten, quisiera que empezáramos con esta historia en el Antiguo Testamento para que nos ilustre esta verdad. Hemos estado escuchando los mensajes de ayer en la clínica de ayer del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, y luego la predicación del pastor Rodney en la noche sobre la Biblia y la Escritura, que la Escritura tiene un solo tema. Tiene un solo tema, es una gran historia de redención, la historia de Dios por redimir a la humanidad, y tiene un personaje central, Jesucristo. Todas las historias en la Escritura apuntan a Jesucristo directamente, hablan de Él o las ilustran, aunque fueron historias de diferente gente y diferentes circunstancias que vivieron en su tiempo, y obviamente Dios trataba con esa gente individualmente y obró en sus vidas, pero solamente como Dios lo sabe hacer y en su sabiduría, esas mismas historias y esas dinámicas en sus vidas estaban de una manera apuntando a realidades mayores que iban a ser completas en Cristo Jesús. Entonces, yo quisiera que fuéramos a 2 de Samuel, capítulo 9. Voy a leer todo este capítulo. Entonces después oramos y le pedimos al Señor que una vez más abra nuestro entendimiento por su gracia y por la obra del Espíritu Santo, para que su palabra venga a nosotros y nos siga transformando. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, y vamos a leer todo el capítulo. Estoy leyendo, me puede seguir por favor con su Biblia. Yo estoy leyendo de la versión nueva Biblia latinoamericana de hoy, que es básicamente la Biblia de las Américas, con una versión actualizada de ella. La palabra del Señor dice así: entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró, y David dijo: Mefiboset. Su siervo, respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey.
estaba lisiado de ambos pies. Vamos a orar. Padre, una vez más nos acercamos a tu palabra con temor, reverencia, a la expectativa, Señor, sabiendo que tu palabra nunca regresa a ti vacía, sino cumple el propósito por el cual tú la envías. Yo oro, Señor, y confío que hay alguien esta mañana que necesita escuchar una palabra como esta sobre su vida. Yo sé, Señor, y entiendo que esta palabra es útil para todos los que estamos aquí. Pero quizás hay alguien, Señor, que justo en este momento ha estado cuestionándose el porqué de su vida, la razón de su existencia, el dónde encontrar un rumbo y una identidad. Y yo te pido, Señor, que sea tu palabra que ilumine esos corazones esta mañana y que nos deje ver, Señor, esta preciosa historia que tú has escrito por nosotros, esta historia de redención a la cual hoy tú nos escribes a nosotros en esa historia. En tu soberanía y en tu providencia nos haces partícipes de esta historia, Señor. Y no es algo que solamente leemos en tinta sobre papel, pero se vuelve vida. Se vuelve vida para nuestra alma, se vuelve rumbo para nuestro destino. Espíritu Santo de Dios, glorifica a Cristo al nosotros proclamar su palabra. Señor, no permitas que yo diga algo que no venga de ti. Señor, si es algo que simplemente nace de mí y viene de mí y no va a edificar, Señor, no permitas que lo diga. Que pueda ser un instrumento útil en ti, Señor, para glorificar tu nombre y exponer tu palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Cuando hablamos de identidad, hablamos de aquellas cosas que te dan valor a tu vida, aquellas cosas en las cuales te dan un sentido de existencia. Esto es lo que me hace ser quien soy, esto es lo que me da capacidad, esto es lo que me da valor para seguir adelante, esto es lo que me hace seguir viviendo, me da un sentido de pertenencia. Estoy en mi lugar, estoy haciendo lo que estoy haciendo, esto soy. Y esto seguiré siendo. Identidad es este sentido de valores que son parte de no solamente tu personalidad, de tu carácter, en tu corazón, tu formación. Todas estas cosas son parte de cómo nosotros vamos formando nuestra identidad. Eventos en tu vida, la manera en que tú recibiste esos eventos, percibiste esos eventos, la manera que tú respondiste a ciertos eventos, sean eventos buenos o sean eventos malos o tragedias, la manera en que tú y yo percibimos, recibimos, reaccionamos o respondemos hacia eso, todo eso va siendo parte de la formación de nuestra identidad. Si nuestra identidad es entonces el sistema de valores en el cual nosotros hemos puesto sobre áreas de nuestra vida, simplemente mirando a nuestro alrededor nos vamos a dar cuenta que hay mucha gente que pone su identidad en lo que tienen. Es decir, lo que tienen es lo que ellos sienten que les da valor. Gente que está buscando su identidad en lo que tienen, entonces trata de buscarse siempre las mejores marcas de ropa, el mejor marca de automóvil, porque tu identidad está en lo que tú tienes. Entonces, si posees cosas de mayor calidad, tu identidad entonces es de mayor calidad. Hay entonces otros que ponen el valor no en lo que tienen, en sus riquezas o en su educación, pero en lo que saben. Otros ponen su identidad en lo que saben. Entre más yo sé, entre más yo aprendo, entre más carrera yo tengo, maestría, doctorado, eso me da un cierto sentido de valor en mi vida. Ahora, obviamente todas estas cosas son buenas. Es bueno tener buenas cosas, es bueno estudiar, es bueno aprender. Pero tú tienes que saber en dónde tú vas a poner la identidad. ¿Qué te da valor? Lo que tienes, lo que sabes. Nosotros venimos de una cultura, después de la revolución industrial, toda la cultura global valoraba mucho el trabajo. Hay mucha gente que pone su valor en lo que hacen.
Y por mucho tiempo, todos los países que empezaron a desarrollarse después de la Revolución Industrial ponían su énfasis en el trabajo. Entre tú más trabajabas, tú más valor tenías. Y la sociedad crecía basado en lo que tú tenías, porque tú trabajabas duro, en lo que tú hacías. La sociedad que estamos viviendo ahora se ha transformado de una sociedad que ponía todos sus valores en el hacer, en el trabajar duro, a una sociedad que ahora está poniendo sus valores en el saber. Por eso la gente más rica del mundo, tú te das cuenta, no es la gente que ha trabajado más duro, pero es la gente que se ha inventado cosas, aplicaciones para tu teléfono o mi teléfono o nuestras tabletas. Se han inventado programas, trabajan con las computadoras. Es decir, su trabajo ya no ha sido tan manual, ha sido más de saber y de aplicar conocimiento. Y son los hombres más ricos del mundo ahora. Gente que ha inventado programas y que nos ha dado las computadoras y se han vuelto millonarios. Porque la sociedad cambia valores. Probablemente la vida de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ellos harían un enorme énfasis en el trabajo. Tú tienes que trabajar duro para ser un hombre de bien, para ser una mujer de bien, trabaja duro. Mucha de su identidad basada en lo que hacían, trabajar duro. Ahora, cada vez más también nuestra sociedad y nuestra cultura se está volviendo una sociedad que pone su identidad en las apariencias, en cómo se ven. Por eso alguien le ha llamado a esta generación la generación del selfie, ¿verdad? Alguien dice alguna vez que un adolescente de esta cultura tiene más imágenes de sí mismo que un rey o una reina que vivió en el siglo XV o en el siglo XVI, que contrataban a alguien que los pintara. Por eso en los museos del mundo hay cuadros de reyes o reinas, porque no todo el mundo tenía para pagar un pintor que viniera y estuviera ahí pintando por horas y horas. Pero los adolescentes promedios de hoy en día tienen más imágenes de ellos mismos que propios reyes y reinas de siglos pasados. Esta generación está consumida con el sí mismo, cómo se ven. ¿Tú sabes que hay tutoriales de cómo sacarte mejores selfies? De verdad, tú puedes ve a Google y busca ahí en YouTube. Hay gente que te va a enseñar cómo puedes salir mejor en un selfie, los ángulos que tienes que tomar. Yo nunca he entendido eso. ¿Qué ángulo? Pero hay gente que sabe cómo tienes que hacer la boca, ¿verdad? Yo creo que por eso todos los selfies, todas las chicas hacen la misma cara. Yo no sé quién les dijo que eso se veía bien, pero se lo creyeron. Y ahora todas las chicas, porque esta cultura está obsesionada con apariencias, cómo la gente me percibe, y empieza a poner tu identidad en la apariencia, en cómo me veo. Por eso cuando pones un post en tu Facebook o en tu Twitter o en tu Instagram o en tu Snapchat o en todos los que salen y siguen saliendo, lo primero que haces es déjame ver quién le dio like. Déjame ver quién le puso me gusta. Porque de alguna manera estamos tratando de poner nuestra identidad, y esto tiene que ver mucho con el espíritu también del mundo, el espíritu de la era, dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos habrá hombres amadores de sí mismos. Es amarte a ti mismo, es poner tu valor. Dime si no te ha pasado esto. Pones algo y dices, cuando yo ponga esto, un montón de gente le va a gustar. Y cuando vas, un like, un me gusta, y tú dices, ¿qué pasó? Yo creí que todo el mundo le iba a decir, oh, mira qué lindo tu reloj que te compraste, lo que sea que hayas puesto, que dijiste, cuando yo ponga esto, todo el mundo le va a gustar. Y nada más tienes 1 o 2 likes. Y mira, y si tú has sentido algo adentro en el corazón, todos lo hemos sentido, yo lo he sentido. Como que, ¿por qué a la gente no le gustó esto? Yo creí que les iba a gustar más. Esa es una evidencia que nosotros vivimos una cultura que trata de arrastrarnos a poner nuestra identidad en cómo los demás nos perciben. Nuestro valor está en la aprobación de los demás. ¿Me gustas o no me gustas? Entonces ahora más que nunca, los jóvenes que están aquí, tú necesitas saber y estar segura dónde tú vas a poner y plantar el fundamento de la identidad en tu vida.
¿Qué es lo que le va a dar valor a tu vida? ¿En dónde tú vas a decir, yo valgo por esto? Porque allá afuera hay un mundo que te está diciendo que tú vales más si tienes 1000 likes o 1000 amigos, y que no vales mucho si nadie le dio like. Y tú necesitas. Y como Dios nos ha estado hablando por su palabra en estos 2 días, el lugar donde tú y yo encontramos esto es en la palabra de Dios. Es en la palabra de Dios. La razón por la cual yo quería comenzar con esta ilustración de este hombre llamado Mefiboset, que a mi parecer es una de las historias en el Antiguo Testamento que mejor ilustran el Evangelio. Tiene la historia de este hombre lisiado. La razón por la cual estaba lisiado nos lo cuenta también la Escritura. Cuando se levanta este golpe de estado y empieza a haber cambios políticos en el pueblo de Dios, Saúl, quien era el abuelo de este hombre, va a ser derrocado. La mujer que cuidaba a Mefiboset, en medio de tanta conmoción del golpe de estado, sale corriendo, se le cae el niño. Mefiboset era un bebé, se le cae a la que lo cuidaba, y desde esa caída Mefiboset queda lisiado de ambos pies. Mefiboset no nació siendo lisiado de ambos pies, fue un accidente de su vida y lo dejó marcado. Ahora, esto que lo dejó marcado, seguramente cuando él iba creciendo, yo me imagino, la gente le contaba historias de por qué estaba así. Me imagino el chico preguntándole a la gente que lo cuidaba, ¿por qué estoy así? Y me imagino contarle la historia, es que hubo un cambio. Tu abuelo era el rey, pero ya no es. Hoy es un rey, el rey que está ahora se llama David. Yo me imagino a Mefiboset creciendo con un sentido o de miedo ante David, o de rencor ante David, o de odio ante David, qué sé yo. Pero algo tenía que este joven ir creciendo, entendiendo, tratando de discernir el porqué de su vida, dónde iba a poner su identidad. La Biblia entonces nos dice que David un día se recuerda de una promesa que le había hecho a su amigo Jonatán, hijo de Saúl. Una de las amistades más preciosas que la Biblia nos muestra. Estos 2 jóvenes que fueron amigos se cuidaron las espaldas el uno al otro. En una de esas Jonatán sabía que su padre quería matar a su amigo David, y en una de esas me dice, mira, vamos a prometernos que nosotros vamos a ver por los 2, por nuestras familias. Y hacen una promesa que ellos iban a cuidar del otro si alguno partía, y cuidar de sus descendientes. Entonces aquí tenemos a David llamando preguntando a algunos, ¿quedó algún descendiente de Saúl? ¿Quedó algún descendiente? Alguien que yo pueda mostrar bondad, dice la Escritura, por amor a Jonatán, mi amigo. Y encuentran al siervo de Mefiboset, este hombre llamado Siba, y le preguntan, ¿queda alguien? Y dice, sí, hay esta persona, este joven, este hombre ya mayor, estaba lisiado, y él ha quedado. David dice, mándenlo traer. ¿Tú te imaginas a Mefiboset escuchando? Te manda a llamar David. ¿Tú te imaginas los sentimientos encontrados? ¿Para qué me quiere? Ya me descubrió que soy el último descendiente de Saúl. Quizá una amenaza para su trono. Qué sé yo, las cosas que se imaginaba Mefiboset. Pero lo que seguramente sabía es que el último lugar donde él quería estar era enfrente de David. El último lugar donde él quería estar era enfrente de David. Finalmente lo traen. Me llama mucho la atención que lo primero que hace Mefiboset es postrarse delante de David, obviamente como el rey. Y lo primero que dice David es que le llama por su nombre, dice Mefiboset. Y él le responde, aquí estoy, Señor, soy tu siervo. Y luego David le dice esto, le dice, no temas, no temas. Imagínate cómo lo debe haber visto, temblando de miedo, diciendo, hasta aquí llegó mi vida. Y le dice, no temas, voy a mostrar bondad a tu vida por amor a tu padre Jonatán. Sí, David le va a mostrar gracia a Mefiboset por un pacto que se había hecho
antes que Mefiboset hubiera nacido. Antes que Mefiboset hubiera nacido, David ya había hecho un pacto con Jonatán. Y ese pacto que se había hecho antes es lo que le estaba dando vida ahora a Mefiboset, a los pies del rey que tenía todo el derecho a matarlo. Te devolveré toda la tierra de Saúl, tu abuelo, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora, esta es la parte que yo quiero hacer hincapié, porque la mayoría de las veces usamos esta historia para ilustrar gracia. Pero esta historia también ilustra una verdad que nos compete esta mañana. Un cambio de identidad. Un cambio de identidad. Mefiboset era una persona hasta este momento de su vida, y a partir de ahora que el rey lo manda a llamar y el rey le dice: ahora te vas a sentar a mi mesa, la identidad de Mefiboset cambió de la noche a la mañana por el llamado del rey y por el lugar que ahora Mefiboset va a ocupar en la mesa del rey. Toda su identidad cambia. Date cuenta de una cosa: Mefiboset no ha hecho nada para que su identidad cambie. Alguien más le está otorgando, le está confiriendo un lugar a la mesa donde le va a dar ahora una nueva identidad. La historia de Mefiboset se ha usado mucho como una historia que ilustra nuestra condición lejos de Dios. Y cómo Dios nos llama a Él si nosotros estar lisiados por nuestro pecado, paralíticos, y Dios llamándonos y por gracia darnos un lugar a su mesa. Lo cantábamos hace rato: tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. Ahora, cuando hablamos de la identidad, si nos vamos más para atrás, hay una identidad establecida que Dios le dio originalmente al hombre antes de la caída. Tú la conoces, Génesis 1:27 dice: Dios creó al hombre a imagen suya, a su imagen y semejanza. Imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: ¿qué? Multiplicad, fructificaos, es decir, multiplíquense, den fruto. Den fruto, llenen toda la tierra, sometan toda la tierra, ejercen dominio sobre toda la tierra. Y con eso, cuando ellos se multiplicaran y cuando ellos dieran fruto, cuando ellos trabajaran la tierra, cuando ellos estuvieran sometiendo la tierra, todo lo que ellos hicieran, siendo buenos administradores de lo que Dios les estaba dando, iba a dar gloria a Dios. Esa fue la identidad original. Dios hizo al hombre y a la mujer con una identidad que emanaba de Él mismo, a su imagen y semejanza. El hombre y la mujer tienen dignidad simple y sencillamente porque están hechos a imagen de Dios. Una persona que es dueña de millones y que es dueña de empresas no vale más o no tiene mayor dignidad que un pordiosero que está pidiendo limosna en la calle. No tiene más dignidad por el hecho que tiene más dinero. Lo que le da dignidad a ese hombre rico y a ese hombre pobre, lo que les da dignidad es que están hechos a la imagen de Dios. Eso es lo que le da dignidad. Esa es la identidad original de todos los que estamos aquí. Simple y sencillamente por tú y yo haber sido creados a imagen de Dios, eso nos da ya un valor intrínseco en todos nosotros los seres humanos. Los que somos justos hoy o los pecadores. Por eso la palabra de Dios dice que su gracia, como en Él bendice, el sol sale sobre justos e injustos. Porque Dios ha creado al hombre a su imagen y a su semejanza. Ahora, nosotros recibimos esta identidad de Dios original, establecida, pero la Biblia nos habla que entonces el hombre pierde esto. La identidad del hombre se cayó, se dañó. Y todos sabemos la historia, la Biblia nos la cuenta, esta gran historia de redención, que esta identidad es rota por causa del pecado. Romanos 5 nos va a decir: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Romanos 5:12. Es decir, por la desobediencia de nuestros padres, Adán y Eva, el pecado se extendió a toda la humanidad. Nuestra identidad quedó dañada y ahora tú y yo heredamos una identidad
de nuestros padres, de Adán y Eva. Heredamos una identidad caída. La palabra también nos dice en 1 de Pedro 1:18, ustedes saben que ustedes no fueron redimidos, le está diciendo Pedro a la iglesia, de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Pedro le está diciendo a la iglesia, mire, Dios los rescató a ustedes de su vana manera de vivir, heredada de sus padres. Hay una identidad que tú has heredado, una identidad caída, que hemos heredado de Adán, Eva y todos nuestros abuelos y nuestros padres. Dios ha rescatado de eso a sus hijos, pero lo hemos heredado. Ahora el problema está, y el mundo reconoce esto. Mucha gente en el mundo sabe, los lugares de psicólogos están llenos de gente que se sientan enfrente del psicólogo y le cuentan sus problemas y el psicólogo le dice, es que tú eres así porque así era tu papá. Tú eres así porque así era tu mamá. Les pueden decir dónde empieza el problema, pero nunca les van a decir cómo salir del problema. Porque entonces la solución mejor del psicólogo es no seas como tu papá y no seas como tu mamá. Y entonces la persona sale de ahí contenta por lo que le dijo el psicólogo, pero entonces sale rascándose la cabeza y dice, pero ¿cómo le voy a hacer para no ser como mi papá? Y para no ser como mi mamá. Porque no te van a dar que esa identidad heredada, tú no puedes hacer nada por transformar, no puedes hacer nada en ti mismo. Por mejor que tú quieras comportarte, lo más que tú estás haciendo es seguir asumiendo esa identidad. Porque nosotros no solamente recibimos, heredamos una identidad de pecado, pero nosotros, dice la Biblia, que asumimos entonces esa identidad de pecado. Es decir, una persona que fue víctima de un pecado sobre su vida, de un abuso, de un accidente, de una tragedia, y el pecado de otros dañó su vida, no lo hace esa persona inocente de pecado. En ese acto quizás la persona no tuvo culpa al pecar, en un abuso de alguien hacia otra persona. Pero ¿qué pasa con una persona que ha pasado por una tragedia, ha sido víctima de un abuso? Con el tiempo, esa persona empieza a pecar en otras áreas de su vida. Sí, no es solamente que tú recibiste de mamá y papá. No, es que yo soy así porque mi mamá es así. No, yo soy así, es que mi papá es así. Si yo hubiera tenido otra mejor familia, si yo hubiera tenido otras oportunidades, no sería como soy, no estaría donde estoy. Pero la verdad es que eso no es cierto. Porque no es que todos tus problemas los heredaste. La Biblia nos enseña que tú y yo también quisimos asumir esa identidad caída. Recibimos una identidad caída por herencia, pero la asumimos cuando decidimos seguir por ella. Recibimos una identidad caída por herencia, pero entonces la asumimos, no la pusimos, cuando entonces comenzamos a caminar en ese mismo pecado. Y la Biblia menciona cosas como esta en Romanos 1:28. Así como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, a una mente reprobada, para que hicieran las cosas que no convienen. Es decir, cuando el alma, el espíritu, no ha sido restaurado con la identidad que solamente Cristo puede dar, nosotros asumimos nuestros mayores esfuerzos por salir adelante. Lo único que nos hacen es seguir asumiendo esa identidad heredada, esa identidad caída. No hay forma de salir de eso, a menos que sea por Él. Otro pasaje de las Escrituras en Tito dice de esta manera, Tito capítulo 3, porque nosotros también en otro tiempo éramos, y empieza a describir síntomas de esa identidad caída, heredada, pero también asumida. Éramos, no dice recibimos de nuestros padres, dice nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Mira que Tito no está escribiendo, sí, pero nosotros, porque nuestros padres eran necios, desobedientes.
No dice eso, dice nosotros fuimos eso. Y una cosa que tú tienes que aprender, joven o señorita, que tú tienes todavía una vida por delante, que todavía estás encontrando tu identidad, tu vocación, qué va a ser de mi vida, con quién me voy a casar, a qué me voy a dedicar. Todavía la identidad de este mundo sientes como que te mueve. ¿Dónde me voy a parar yo? Una cosa que tú tienes que reconocer es reconocer que tú has asumido y eres responsable por esa identidad caída. No es que nada más te tocó, no es que nada más fue culpa de otros. Tú tienes que reconocer, Señor, este soy yo, este ha sido mi pecado, Señor. Yo he sido un egoísta, o yo he sido un rebelde, Señor, o yo he sido un tramposo, o yo he sido una vanidoso. Y reconocer delante de Dios, Señor, este soy yo. Este soy yo. Y si tú no me salvas, Señor, nada me va a salvar. Si tú no me salvas, nada me va a salvar. Tito sigue diciendo esto en el capítulo 3, después de describir todo lo que éramos, dice, pero, ese pero glorioso que también se menciona en Efesios y que se leyó hace rato en el tiempo de alabanza. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. Él nos salvó. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. Ahora, la Biblia nos pinta también otra realidad. No solamente esta identidad que hemos heredado caída y que nosotros hemos asumido, pero cuando nos ponemos en ese pero, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador. Se manifestó la bondad. Es que la historia esta de David es preciosa, porque lo primero que David dice es: hay alguien que quede que yo le pueda mostrar bondad. Y cuando tiene a Mefiboset ahí, le dice: yo voy a mostrar bondad a ti por amor al pacto que yo hice antes. Hay una identidad conferida, y yo quería usar esta palabra conferida, porque conferida habla de una autoridad que te otorga el poder de algo. Cuando se confieren los derechos de cierta posesión, se te confiere ahora el rango de cierta autoridad. Es una autoridad mayor que ahora te otorga a ti un derecho. Es dado, no te lo ganaste, es conferido a ti. Y nuestra identidad en Cristo ha sido conferida por Dios hacia nosotros. Romanos 5, 18 y 19 dice: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, este es Adán, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, esto es Jesús, los muchos serán constituidos justos. Si nosotros pudiéramos traer este versículo y contextualizarlo en la identidad, pudiéramos decir que así como Adán, por su desobediencia, nos heredó una identidad caída, en Cristo Jesús, por su obediencia, hoy nos confiere una identidad restaurada en Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos. Si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, si Él es nuestro Señor, si Él es tu Salvador, si Él es el todo de tu vida, tu identidad ha sido restaurada por la obra de Cristo Jesús. Porque Él vivió una vida perfecta. Obedeció a Dios Padre en todas las áreas de su vida. Él nunca puso su identidad en algo erróneo. Su identidad siempre estuvo en Dios Padre, en su palabra, en cumplir su voluntad, en hacer sus mandamientos. Y Dios se plació de él y le dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Y la palabra de Dios dice que los que estamos hoy en Cristo, y lo vamos a ver ahorita, todo lo que Dios dijo sobre su Hijo Jesús, lo dice sobre sus hijos y sus hijas, cuando estamos unidos a Él. Esa es la identidad restaurada que Dios tiene para ti y para mí. Lo que Adán perdió, Cristo lo gana. La identidad que Adán
dañó, Cristo la restaura. Escucha lo que dice Colosenses 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira o pongan la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. Este pasaje, siempre que lo leo, me recuerda una historia de uno de mis hijos. Como les conté hace ratito, tengo dos hijos, Gabriel y Daniel. Gabriel, el mayor, se parece un poquito más a mí, más tranquilo, le gusta dibujar y le gusta, bueno, los dos tienen una mezcla, todos nuestros hijos tienen mezcla de papá y mamá. Mi hijo menor, Daniel, le gustan las emociones fuertes. Él le gusta, él estaba contando los días para cuando le iban a dar su licencia para ya poder manejar. Claro, le dije, bueno, te vas a poder manejar, pero no vas a andar corriendo en las calles. A él le gustan las emociones fuertes. Desde chico le gustaba ir a los parques de diversiones donde había montañas rusas y donde había juegos. Me acuerdo una vez, hace años atrás, yo tenía esto que en el tiempo de vacaciones de ellos, un día salía con uno y el otro se quedaba con su mamá. Y ese día yo le decía a mi hijo, tenían como 8 o 9 años, hoy tú eres quien vas a decir todo lo que vamos a hacer. Yo no te voy a decir a dónde vamos. Este día lo vamos a pasar tú y yo. Tú me dices a dónde vamos. Y por ejemplo, a mi hijo Gabriel le gustaban los animales. Digo, vamos al zoológico. Fuimos al zoológico y él me decía, ¿y ahora a dónde vamos, papá? Le digo, yo no sé, tú dices. Tú eres el que guías hoy. Y entonces él nos llevaba. Cuando le dije a mi hijo Daniel, ¿dónde quieres ir? Yo quiero ir al parque de diversiones. Y fuimos al parque a subirnos a todas las montañas rusas que podíamos. Pero llegamos a una que era como para mayores. Y entonces ya ves que cuando tú entras, ponen ahí una flecha y te dicen, de esta altura para arriba puedes entrar, de esta altura para abajo no puedes entrar. Y mi hijo en ese tiempo tenía como 8 años. Entonces él llega y él se mide y él no alcanza a llegar. Y le da tanta tristeza porque él quería entrar a esa. Y me dice, papi, no podemos entrar. Le digo, hijo, no podemos entrar. Dice, es que dice ahí que entonces me dice, ¿por qué le ponen eso? Le digo, es que aquí solamente la gente que es más alta que esto puede. Y los más chicos que esto no pueden. Y él dice esto. Yo creo que la única manera que yo pudiera entrar es si yo me metiera adentro de ti. Dice. Y si yo me metiera adentro de ti, yo pudiera entrar. Y cuando él dice eso, digo, a veces nuestros niños entienden mejor el evangelio que nosotros. Porque eso es lo que dice Colosenses, escondido en Cristo. Después de eso tuvimos una charla porque me quedó tan impactado que yo le empecé a decir, ¿tú sabes que en el cielo hay una flecha igual? Y ese me quedó mirando. Como para decir, ¿podré entrar? Y le digo, ¿y sabes que ninguno de nosotros podemos entrar? Solamente uno. Y la única manera de entrar es metiéndonos adentro de él. Colosenses 3. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando tú y yo estamos en Cristo, el término doctrinal y teológico es nuestra unión con Cristo. Nos abre todo nueva vida, nos confiere una nueva identidad. Es lo que le sucedió en el Antiguo Testamento y que estaba apuntando hacia el futuro Mefiboset. Mefiboset, ¿quién era? Un lisiado, abandonado, enemigo del rey. De un momento a otro, sin él hacer nada, se le confiere el derecho de sentarse a la mesa por amor. A la mesa, David dice, como uno de mis hijos. Como uno de mis hijos. Mefiboset cambia estatus de enemigo a hijo, así, por mandato del rey. Por mandato del rey. Tú y yo cambiamos estatus de enemigos a hijos por el sacrificio, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque Él nos ha llamado a salvación y ahora somos suyos. Él restaura nuestra identidad y nos da todo este acceso a una vida nueva. Pertenecemos ahora a un nuevo reino, tenemos un nuevo nombre, una nueva familia. Todo
por lo que Cristo ha hecho. Cuando tú y yo estamos en Cristo, dice la palabra de Dios, todas las promesas de Dios son sí y amén. Tú eres un hijo y una hija de Dios, tal como Jesús. Esa es la identidad para nosotros, los hijos de Dios. Estamos en Cristo. No podemos restaurar nuestra identidad por nosotros mismos. Solamente en Cristo nuestra identidad es restaurada. No podemos restaurar nuestra identidad por nosotros mismos. Solamente en Cristo nuestra identidad es restaurada. Recibimos una identidad restaurada en Cristo porque se nos confiere cuando somos unidos a Él. Cuando somos unidos a Él. La palabra del Señor dice en Romanos 13, antes bien, el pastor Rodney mencionó este versículo anoche, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Ahora, Cristo Jesús ha hecho posible que tú y yo tengamos una identidad restaurada. Para todos los que estamos en Cristo, tú y yo tenemos una nueva identidad. Pero de la misma manera que la identidad caída, uno la heredó, pero después uno la asumió, tú te la pusiste. De la misma manera en Cristo Jesús, su identidad ha sido conferida a ti por Él, restaurada, pero la Biblia nos llama a andar en ella. Como dice este versículo, vístanse de Jesucristo. Te está diciendo, asume tú también ahora por la fe la identidad que Él ya ha dado para ti. Hace unos años atrás vi un documental en la televisión y este documental era un experimento. Hicieron ese experimento. ¿Qué pasaría si le damos una cantidad considerable de dinero a un limosnero, a un pordiosero, a un vagabundo en la calle? ¿De verdad cambiaría su vida? Entonces encontraron a uno, y todo esto es en cámaras, encontraron a uno, se acercaron a él y le explicaron de qué se trataba. Le dijeron, te queremos dar esta cantidad de dinero si tú nos permites filmarte por las próximas, no me acuerdo cuánto era, un mes, 2 meses. Y el hombre obviamente dice que sí, porque la cifra eran $150,000. $150,000. Imagínate. Alguno aquí diría, yo me vuelvo limonero para que me den $150,000. 150,000, así de la nada. Solo déjanos filmarte. Lo más interesante de esto, un hombre que vivía en la calle, le dan los $150,000, el hombre puede hacer lo que quiera. Dicen, ¿esto es mío? ¿Es tuyo? No tengo que hacer nada. Ese hombre va y lo primero que hace es rentar un cuarto de hotel. Y las cámaras están ahí. Y tú sabes que esa noche, en su cuarto de hotel, él duerme en el piso del hotel. No podía dormir en la cama. Su vida ya estaba tan acostumbrada a dormir en el piso y en la calle, que él, teniendo el lugar para vivir, dormir, decide todavía seguir asumiendo la identidad que tenía antes. Lo siguen filmando y el hombre, mira, lo primero que hace es comprarse una camioneta último modelo. Cuando sus familiares y amigos lo vieron llegar con la camioneta último modelo y él les contó qué había pasado, ¿qué crees que hicieron? Pues le pidieron dinero. No había terminado el experimento en 1 mes, 2 meses, cuando el hombre ya había perdido todos los $150,000, comprándose cosas que no servían, dándole dinero por gente que de pronto le apareció y lo trataron bien y lo perdió. Él quiso asumir una identidad, pero él seguía viviendo en una identidad que él no estuvo dispuesto a soltar. Es lo que le pasaba al pueblo de Israel cuando Dios lo saca de Egipto, pero Egipto nunca sale del corazón de ellos. Y todos los que estamos en Cristo, Dios te ha conferido ya una identidad nueva. Tú no tienes que vivir como jóvenes del mundo. Tú no tienes que caer en las mismas pasiones que los jóvenes, las señoritas del mundo caen. No tenemos que. Dice este versículo, vístete de Cristo, no proveas para las pasiones de la carne. No vuelvas a acostarte en el piso cuando Dios ya te ha dado una cama para dormir. Asume, vístete de Cristo, vístete de Cristo. Pedro menciona uno de los versículos que pintan más estas realidades de esta nueva identidad. Seguramente has escuchado este pasaje, 1 de Pedro 2, 9 y 10. Ustedes son linaje escogido, son real
sacerdocio, son una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, identidad caída, ahora son pueblo de Dios, identidad restaurada. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Mira, sígueme conmigo por unos cuantos minutos. Cada una de estas cosas que Él está diciendo aquí habla de tu identidad. ¿Quieres saber cuál es tu identidad ahora cuando estás restaurada en Cristo? Este versículo te dice, ustedes son linaje escogido. Linaje habla de genealogía, de raza, de hijos. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Esa es tu identidad. Juan dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre, que Él nos seamos llamados hijos de Dios. Sabes que de toda nuestra identidad, lo vamos a ver aquí, nuestro llamado más grande, nuestra identidad es ser hijos de Dios. Tú lo puedes ver aquí, real sacerdocio. Real sacerdocio, ahora que Dios quería tener este pueblo de sacerdotes, lo dijo en Isaías, yo he creado un pueblo para mí que proclamará mis alabanzas. Sacerdote tiene que ver con este comunión con Dios, esta persona que tenía comunión con Dios y luego le hablaba al pueblo de la comunión con Dios, de adoración. Dios, la identidad que Dios te ha dado es de adoradores. Tú eres hijo o hija, tú eres adorador, tú eres adoradora. Una nación santa. Dios quiso siempre hacer un pueblo santo. Tu identidad es ser santo en Cristo Jesús, justo, una persona que vive en una comunidad, que vive en una sociedad, pero al vivir en esa sociedad no vive como en una burbuja apartado de la sociedad, pero en esa sociedad vive una vida santa, una vida justa, de testimonio a todos los demás. Esa es tu identidad en Cristo, esa es mi identidad en Cristo. Pueblo adquirido por Dios da la idea también de los siervos que eran adquiridos. Una persona que decía, tú vas a ser mío y tú vas a ser mío. Entonces estas personas se volvían siervos de su Señor. Tu identidad, mi identidad es también ser de siervos delante de Dios. Dios dijo, tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. Una vez más, el amor del Señor es un amor que ha derramado sobre aquellos que Él quiere salvar por el pacto de amor y de gracia que Él ha hecho. Por el juramento que hizo sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte, los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón. Deuteronomio 7, 6 al 8. A fin, entonces dice Pedro, de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Tu identidad y mi identidad es de ser embajadores. Anoche nos habló también el pastor Rani de eso. Embajadores de Cristo. Tú eres hijo, tú eres adorador, tú eres santo, tú eres un siervo, tú eres un embajador. Esa es tu identidad, esa es mi identidad. Ahora, como yo les decía hace rato, de todo esto, identidad que Dios nos ha dado, la más cercana es ser hijos de Dios. Así como Mefiboset se sentaba en la mesa del rey y eso le daba no solamente el derecho de llevar el nombre, pero le daba el deleite de tener la presencia de el rey como un padre. No es que simplemente tú y yo recibimos todas estas bendiciones por ser ahora hijos y tener una identidad restaurada en Cristo. La mayor bendición es que Dios es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Por un tiempo de mi vida yo serví en México. Mi padre es pastor y mi madre sirven allá en el norte de México, en la ciudad donde yo me crié, Torreón, México. Y mi padre ha sido pastor por muchos años. En un tiempo de nuestra vida, mi esposa y yo fuimos y servimos en la iglesia de mi padre. Entonces, por un tiempo de mi vida, mi papá era, obviamente mi papá, fue mi pastor y fue mi jefe, porque yo estaba trabajando con él. Entonces era mi jefe, era mi pastor y era mi padre. Y siempre ha sido mi amigo, siempre he considerado a mi papá un amigo.
Pero si alguien me dijera, tienes que escoger de cómo vas a ver a tu papá, como papá, pastor, jefe o amigo, ¿sabes qué yo diría? Como papá. Como papá. Porque no hay nada mayor que eso. No hay nada más cercano al corazón de alguien que saberse hijo de. Tú y yo podemos servir mucho a Dios y ser siervos. Podemos ser embajadores y proclamar su gloria en donde sea que estemos. Podemos ser siervos, ministros, trabajar duro para su gloria. Pero nada se compara al nuevo nombre que ahora llevamos. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Tu enemigo fui, hoy me siento a tu mesa. En Cristo Jesús solo hay dos tipos de personas: los que siguen asumiendo la identidad. En este mundo solo hay dos tipos de personas: los que siguen asumiendo la identidad que heredaron de Adán, o los que permanecen asumiendo la identidad que les fue conferida en Cristo. En este mundo solo hay dos tipos de personas: los que siguen asumiendo, por más que se esfuercen, por más buenas obras que hacen, siguen asumiendo la identidad que heredaron de Adán, o aquellos que permanecen asumiendo la identidad que les fue conferida en Cristo Jesús. Quiero terminar con este versículo. Jesucristo diciéndole a sus discípulos: permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Yo tenía muchos versículos en las epístolas. Las epístolas están llenas de nuestra posición ahora en Cristo y quería leerlos, pero creo que es propicio, como esta es una conferencia de ante su palabra, que esos te toca a ti buscarlos. Están ahí. Lee Efesios, lee Filipenses, lee Colosenses y te vas a encontrar, antes de que llegues a todos los imperativos del evangelio, lo que nos toca a nosotros hacer, comienza leyendo los indicativos, lo que Él nos ha dado por gracia, quiénes somos en Él. Y todo está eso en los comienzos de las epístolas. Así se escribieron las epístolas. Te comenzaban diciendo: esto eres tú ahora en Cristo, por eso puedes vivir así. Te toca a ti buscarlos, ahí están. Permanece en mí, yo en ustedes, dijo Jesús. Separados de mí nada pueden hacer. Vamos a orar. Padre, qué privilegio, Señor. En la antigüedad, hombres y mujeres, cuando se dirigían a ti, te decían Dios, te decían Altísimo, Adonai, poderoso, creador. La Biblia, Señor, está llena de oraciones de hombres, siervos tuyos, profetas, que cuando hablaban contigo te decían Dios poderoso, Dios fuerte, grande y temible, Dios creador. Enviaste a tu Hijo Jesús y cuando le preguntaron: enséñanos a orar, Jesús dijo: cuando ustedes oren, digan Padre nuestro. Jesús vino a enseñarnos, Señor, que no hay nada que se compare a conocerte como Padre. Porque nosotros, Señor, somos los Mefiboset, apartados de ti, lejos de ti, paralíticos por nuestro pecado, no solamente el que heredamos, pero en el que quisimos también andar. Y tú tuviste misericordia por el pacto que hiciste aún antes que nosotros, los que estamos aquí, hubiéramos nacido. Ya se había hecho un pacto, Señor, de amor. Y por ese pacto, Señor, hoy tú nos traes y nos cambias el estatus de enemigos a hijos. Simplemente por gracia y por amor.
Señor, si esa verdad no transforma nuestras vidas, si esa verdad no transforma nuestra manera de vivir, si esa verdad no transforma nuestra manera de adorar y de entregarnos a ti, Señor, y de servirte y de amar a nuestro prójimo, Señor, amar aún a aquellos que no piensan como nosotros, amar, Señor, y orar a aquellos, Señor, que quizá dicen que te siguen y quizá nosotros no estamos de acuerdo con cosas que ellos creen, pero Señor, ese llamado nos llama a amar así como hemos amado, nos llama a amar nuestra generación, nos llama a amar nuestra nación, nos llama a amar tu iglesia, nos llama a amar tu mover en este tiempo. Por gracia, por tu bondad, Señor, tus enemigos fuimos, hoy nos sentamos a tu mesa. Señor, qué preciosa imagen que has dejado por todo este precioso libro. Una mesa, Señor, una mesa. Una imagen, Señor, que vuelve a nosotros cada vez que venimos a recordar el nuevo pacto. Una mesa, Señor, abierta para nosotros siempre, que nos recuerda que somos hijos. Somos hijos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, permítenos, danos por favor la gracia, danos el privilegio, Señor, de así como somos hijos, ser adoradores y ser siervos y vivir como santos de Dios en esta cultura y en esta generación, y de vivir, Señor, como embajadores proclamándote a los demás. Señor, yo te pido por estos jóvenes y señoritas aquí, te pido por todos los que estamos aquí, Señor, pero esta conferencia que ha sido diseñada específicamente para los jóvenes, Señor, te pido por jóvenes y señoritas aquí y ahora que tienen que tomar decisiones, Señor, el día de mañana, el próximo mes, que todavía sus vidas delante de ellos, Señor, es un papel en blanco, Señor. Pudieran hacer tantas cosas y ir a vivirse a diferentes lugares si tú los llamas allá, cambiar de profesión, cambiar de vocación si es que han estado estudiando en algo solamente porque quizá eso les va a dar más plata. Señor, llama a tus hijos, Señor. Muéstrales, Señor, como nos hablabas anoche, dirección por tu palabra. Señor, ¿cómo puede el hombre, el joven, Señor, limpiar su camino? ¿Cómo puede saber y andar en su camino? Es por tu palabra. Señor, te pido por estos jóvenes y señoritas, Señor, que al ellos buscarte y buscar tu rostro, que al ellos, Señor, recibir de ti esta identidad que ahora tú has restaurado, Señor, por Cristo Jesús, que ahora ellos caminen, Señor, en las obras que tú ya has preparado para ellos, Señor, el destino que tú ya tienes para ellos, en el nombre de Jesús, Señor. Que sean hombres y mujeres que aman, Señor, tu palabra, que aman tu iglesia, Señor, que no andan ahí como llaneros solitarios, Señor, que no se creen que saben más que sus propios pastores, Señor, que se someten a sus autoridades, Señor, con humildad y que muestran la humildad de Cristo a este mundo. Padre, en el nombre de Jesús, danos una generación así, Señor. Danos una generación así, una generación de jóvenes apasionados, Señor, que no se emocionan simplemente por las cosas vanas de este mundo, que se emocionan y se apasionan por tu palabra, por tus propósitos, por tu gloria, por tu nombre. Señor, que tu Espíritu Santo levante una generación así en este mundo, Señor. Levante una generación así en Argentina. Levante una generación así en Sudamérica. Levante una generación así en Centroamérica, en Norteamérica, en todo este continente, Señor, para tu gloria. Y que este mundo, Señor, sea lleno de tu gloria, así como las aguas cubren el mar. Recibe tú toda la gloria y toda la honra, Señor. Es tuya, te adoramos. Gracias, Padre, por adoptarnos y hacernos tus hijos. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.